Ya os lo he dicho, vamos a tener un programa fuerte, muy fuerte. Han salido casos muy jodidos, lo siento. Hoy va a ser, vuelvo a repetir, un directo brutal, brutal, brutal. Vámonos, en principio, a un caso que ha saltado. Fijaros, qué pasada, qué, qué animalada, como vamos a decir. Y que tiene que ver mucho con un policía. Vamos a hablar de un caso donde hay implicado un policía. ¿Y por qué salta el caso? Ahora mismo os comento y os enseño una fotito. ¡Epa! Sí, pues si no he puesto la pantalla como si nada. Madre mía. Ojo, estos dos casos que vamos a tocar ahora son muy crudos. Ya os aviso. Así que ir respirando hondo. Os voy a compartir la pantalla. Aquí está. Y lo que estáis viendo en pantalla, espera, me voy a quitar yo primero a que veáis. Es el policía implicado. Aquí lo tenéis. Y en este caso la persona o la que ha denunciado es su misma hija. Su hija, la hija del jefe de la policía de Nueva Jersey, lo acusa a él y a otros de abuso ritual. Parece ser que él, ella y otros menores han sufrido años de agresiones sexuales y existen los documentos judiciales que avalan lo que dice esta chica. Es su padre. Ojo al nivelón, al nivelón, al nivelón tan brutal que estamos llegando. Os voy a compartir la nota porque es bestial. Ahora mismo os voy a compartir esa nota y vamos a ver lo que está sucediendo. Espera, que creo que es mejor que os la comparte aquí porque creo que tenemos que mirar más cositas y si no la vamos a liar parda. Mejor la voy a compartir desde la pantalla. Respiremos hondo. Como decimos en este canal, 1, 2 y 3, 4, 5, 6. No me enfadaré, todos lo veréis, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. La hija del jefe de policía en Nueva Jersey lo acusa a él y a otros de abuso ritual y años de agresión sexual documentados judicialmente. La hija de un jefe de policía de Nueva Jersey afirma que él la violó repetidamente durante más de una década, como parte de un culto ritual que supuestamente involucraba a sus vecinos, según una impactante demanda que presentó. Las acusaciones de Counter Tamay contra el jefe de la policía de Leonia, Skoll Tragay, sus vecinos Kevin Silver y otros han dividido profundamente al pequeño municipio del condado de Bergen. Ambos afirman que las acusaciones fueron investigadas a fondo, incluso que el gobierno federal y se determinó que eran infundadas. Pero hay pruebas, qué cosas, ¿no? Pero son policías, qué cosas, ¿no? Pero ha decidido publicar sus acusaciones. Ha aparecido en el podcast de redes sociales para describir el presunto abuso sexual en detalle y ha provocado una petición de Chuck.org para suspender a su padre, un alto oficial de policía. O sea, sé que la menor, la cría, bueno, que ahora es mayor, ha tenido que hacerlo público con todo lo que eso conlleva, porque su padre, porque el agresor es un alto policía de Nueva Jersey. Qué cosas, ¿no? Y nos acordamos de otros policías, de otros casos, de otras causas. Y todo al final, como os llevo diciendo tiempo, funciona igual. En cada país el manejo es distinto, sí, pero funciona igual. Y el manejo, los mismos. Vamos a continuar.
La joven, que ahora tiene 20 años, afirma que su padre la abusaba atrozmente de ella en su casa, junto a adoradores rituales en el bosque cerca de su casa, y que el padre supuestamente amenazó con asesinar a su madre si alguna vez hablaba, según documentos judiciales. Brutal. Llevaban el bosque a Kunter, al bosque del condado de Rochelle, Nueva York, y allí estaban los que parecían ser otros hombres de mediana edad con máscaras, afirma la demanda. Recuerda que había fuego, animales quemados y cantaban como si estuvieran en un ritual. Ella fue agredida sexualmente en esos bosques por el acusado, su padre y algunos de los otros hombres presentes, afirmó en la demanda. El presunto abuso comenzó en 2009, cuando Gunther tenía alrededor de 4 años, y la demandada afirma que continuó hasta el 2020, cuando tenía 15 años. Según la demanda, ambas hermanas de Count fueron sometidas a abusos y su padre presuntamente usó drogas para sedarlas antes de agredirlas cuando su madre estaba ausente o dormía con tapones para los oídos en una habitación de la planta baja. La madre se unió a Gunther como demandante en la demanda y está en proceso de divorcio de su marido. Ojo al piojo. Y aquí volvemos a las mismas. Entorno familiar, dentro, afuera. También afirma la muchacha que reprimió los recuerdos de abuso durante años como táctica de supervivencia y que solo comenzó a recordarlos después de una visita a un médico por dolor genital. El médico le preguntó si había sufrido abuso sexual, lo que trajo recuerdos según la demanda. Su terapeuta finalmente denunció el abuso a las autoridades en 2022, según los documentos judiciales. O sea que no fue ella, fue en principio su terapeuta. Ya sabéis que esto pasa en todos los países del mundo. Si un médico, un especialista, ve ese tipo de problema, de ese que ha habido abuso, que ha habido ese tipo de cosas, por obligación y por ley deben poner ellos la denuncia si no lo ponen, si no lo pone la víctima, vamos a decirlo de ese modo, ¿no? Afirmó en el podcast que los ocultistas vecindarios tenían túneles que usaban para realizar de forma encubierta sus rituales, que supuestamente incluían tomas de sangre de niños, adrenocromo. Nos suena todo mucho, ¿verdad que sí? Círculos de tambores y quemas que duraban toda la noche. Qué curioso que todas las víctimas de este tipo de cositas básicamente cuentan lo mismo, ¿verdad? O sea, que las usaban para el adreno, básicamente. Quemas de animales, de pieles de animales, incluso de personas, dijo en el programa, afirmando que gran parte de la presunta violencia tenía como objetivo aterrorizar a las víctimas y silenciarlas. Por supuesto, porque para sacar ese tipo de producto, el adreno, tiene que subir la adrenalina y para eso utilizan el terror, el miedo de la víctima. Lo que más nos asustó fue pensar, bueno, les estamos haciendo esto a estas personas que traficamos, ¿por qué no te lo harían a ti? ¿Por qué acabamos de hacerle eso a esa niña o a ese niño? Continuó realizando el episodio, añadiendo que la supuesta secta formaba parte de una camarilla nacional de satanistas dedicada a la trata de menores. Qué curioso, ¿verdad? Es que todo quema, sí, quemaban animales, parece ser, y algún tipo de, digo yo que resto de persona, ¿vale? Por lo que están diciendo. Cuenta, íbamos al bosque
y jugábamos a juegos que no eran juegos, afirmó en el programa, describiendo algo supuestamente llamado cazadores y recolectores. ¿No os suena? Los que llevan tiempo conmigo, ¿verdad? A cazar humanos o a cazar niños. Eso lo hemos visto en muchas causas. Donde más de 10 niños fueron liberados en el bosque y se les permitió esconderse, y luego los miembros de la secta supuestamente los perseguían, los incapacitaban y los atacaban. Lo cierto, lo hicieron como si fuera un juego y se podía ganar, afirmó en el programa. No ibas a ganar, siempre te iban a pegar, solo querían que parecieras aterrorizados y corrieras por el tema del adreno, que todos sabemos cómo funciona el adreno. Hunter también afirmó en el podcast que su padre usó su posición de policía local para atrapar en un mundo de abuso y que cada vez que ella pedía ayuda era rechazada. Además de demandar a su padre y a Silver, también nombró a la oficina fiscal del condado de Vermont, en el estado de Nueva Jersey, a ambos servicios estatales de protección infantil y a otros. Tanto el jefe Train como Silver han negado vehementemente las acusaciones. Hombre, no, que te van a decir que sí, básicamente. Pero como veis, esto sí tiene pinta, por lo que está contando, porque es así básicamente cómo funcionan este tipo de sectas, y lo hemos visto en muchas ocasiones. Y sobre todo con el beneplácito de las autoridades, como siempre. Es que esto no se salva nada. Estas afirmaciones, a ver dónde me he quedado, no. Al no obtener satisfacción de la policía, decidió demandar a todas las personas involucradas en la investigación, continuó. Estas afirmaciones son a primera vista increíbles. Es imposible que exista algún tipo de secta satánica secreta de prostitución infantil operada desde Riverdale, Nueva Jersey. Es una fantasía inventada por ella, dijo, y añadió que las acusaciones de Cohn son notablemente similares a la trama de varios libros y películas en particular. Pues va a ser que no. Y todos sabemos que esto no es así. De hecho, ha habido muchas causas y casos con las mismas características que está contando esta chica, exactamente las mismas. Y sobre todo para lo que al final los utilizaban con ese abuso y esa toma de sangre por parte de los componentes. La contrademanda de Sil acusa a Cohn de difamación, afirmación de sus acusaciones, y lo han dejado expuesto al ridículo público y desacreditarlo, y a extremar vergüenza y humillación y una grave angustia mental. El abogado de la jefe Tanks compartió sentimientos similares y calificó las acusaciones de completamente falsas y difamatorias. ¿Qué nos suena, verdad? ¿Qué nos suena? ¿Qué nos suena? La pena es que encima para conseguir ayuda, de algún modo, se tengan que victimizar o revictimizar las víctimas y tener que exponerse públicamente para que esta gente pues se le imparta justicia. Se le imparta justicia. Y es brutal en esta característica. De todas maneras, este tipo de sectas sí que son cierto que abundan demasiado en Estados Unidos. Parece ser que es el país, en todos las hay, ¿vale? No estoy diciendo que solo sea en Estados Unidos, pero sí es cierto que por lo que sea abundan demasiado. De hecho, hay notas periodísticas donde hablan de sectas como nosotros, porque las sectas son tan estadounidenses como el pastel de manzana. Esto es una manera de quitarle hierro, fijaros vosotros, a este tipo de historia. Y estamos hablando todo de 2025, o sea, no estoy hablando de ningún tipo de información antigua. Vamos a escuchar el tema de las sectas como nosotros, cómo intentan de algún modo también limpiar de que es algo normal o quieren normalizar
todos hemos oído hablar de lo que nos cuentan de esa nueva normalidad. Vamos a ver, en este caso, de que os voy a poner y así a ver, 2 minutitos, que lo lea el señor Google, que ya llevo muchas horas de directo y así descanso la voz mientras nos cuentan o nos quieren o nos exponen, que es normal, parece ser. Sectas como nosotros, ¿por qué las sectas son tan americanas como la tarta de manzana? Por Gavin Newsom. Publicado el 22 de marzo de 2025 a las 2 de la tarde ET. 52 comentarios. Todos tenemos una idea de lo que constituye una secta, escribe la autora Jane Borden en Cults Like US, Why Doom's the Thinking Drives America, One Signal Publishers. La palabra culto evoca una imagen mental, un grupo de jóvenes hermosos bailando como en trance bajo el sol, probablemente aspirantes a actores en Los Ángeles que tomaron un camino equivocado en la playa y terminaron en una orgía. Pero esa imagen no podría estar más lejos de la verdad y en Cults Like US, Borden traza no solo la turbia historia de las ideologías de culto en Estados Unidos, sino también cómo el país sigue siendo un caldo de cultivo para el pensamiento de culto. Informa nuestras suposiciones sobre la identidad estadounidense y nuestra propia comprensión del yo inmutable. Escribe. Es la base de cada voto, compra, prejuicio y publicación en las redes sociales. Como peces que no conocen el agua, nadamos a través de ella sin ser reconocidos. No hay líder de culto más infame que Charles Manson, cuya notoriedad refleja las profundidades a las que los cultos se han infiltrado en la cultura estadounidense. Archivo Bettman. Desde que los padres peregrinos llegaron en el Mayflower en 1620 con creencias puritanas casi de culto, la nación ha sido susceptible a las ideologías de culto. Pero sus creencias puritanas del fin del mundo no desaparecieron, se convirtieron en la cultura estadounidense, dice. Y, como explica Borden, el significado de culto ha cambiado del latín original, cultus, es decir, cualquier religión o práctica religiosa, a algo más despectivo, que incluye a fanáticos, entusiastas e impostores. Hoy en día, añade Borden, el culto conlleva fuertes valencias de engaño, abuso y charlatanería. Más de Gavin Newsom. Mi abuelo. Pero debido a la primera enmienda y argumenta Borden, a una nación madura para el adoctrinamiento, grupos no tradicionales que alguna vez fueron tratados con sospecha, como los científicos cristianos y los testigos de Jehová, ahora son religiones establecidas e institucionalizadas. Y con ese reconocimiento vienen muchos beneficios. Si pueden conseguir el estatus de iglesia, ni siquiera pedimos impuestos, añade. Todos conocemos los cultos notorios de nuestro tiempo, como la familia Manson y los davidianos de la rama de David Kores, pero hoy en día el número de grupos similares a cultos en los Estados Unidos está creciendo exponencialmente y Borden estima que ahora hay alrededor de 10,000 organizaciones de este tipo en todo el país. El líder de la rama davidiana David Kores con su esposa Rachel y su hijo Cyrus. Sigma via Getty Images. De hecho, ahora podrían ser vistos como partes integrales de nuestra psique nacional en lugar de simples aberraciones. Los cultos destructivos y los sistemas de creencias extremas no son exclusivos de Estados Unidos, por supuesto, agrega Borden. Pero los estadounidenses ciertamente los toleran más. Cualquiera que sea el grupo, las sectas comparten características similares, un demagogo al mando, nociones de excepcionalismo e, invariablemente, un final de juego, doomsday. También se esfuerzan por enfrentar a los miembros contra un supuesto adversario, independientemente de cualquier amenaza que se plantee. Cuando los líderes de sectas, los estafadores, los demagogos, los dictadores, los abusadores domésticos u otros egoístas desean manipular o explotar a los demás, todo lo que tienen que hacer es agitar el espectro de un enemigo externo, escribe Borden. Religiones como los Testigos de Jehová alguna vez se consideraron como un culto, pero no son absolutamente convencionales, según los informes. Light Rocket via Getty Images. Cualquiera servirá, no importa cuál. Algunos de los estudios de caso que Borden examina en Cults Like US rayan en lo ridículo. Tomemos como ejemplo a Arthur Bell, líder de la secta Mankind United de California en la década de 1930 que convenció a
14.000 miembros de que se desprendieran de su dinero para poder luchar contra la red conspirativa de gobernantes ocultos que, según él, eran responsables de todos los males del mundo, desde guerras hasta hambrunas e incluso la Gran Depresión. Como la mayoría de las sectas, el argumento de venta de Bell se basaba en una teoría de conspiración en la que el enemigo es insondablemente poderoso y que solo él, con el respaldo de sus miembros, podía hacer algo al respecto. Y como vemos, y esto es importante para localizar lo que es o no una secta, no se basan en algo, entenderme, en la venta, por ejemplo, de niños o en la trata de mujeres. Se basan en una ideología. Otra cosa es que dentro de esa secta se utilice o se hagan cierto tipo de cosas, vamos a decir así, que no tienen nada que ver con lo que realmente ellos creen o porque en su creencia creen que está bien. Básicamente no se lucran, vamos a decir, con ese tipo de cosas. Es su vida. No, porque hay muchos ahora que detrás de la máscara de sectas no son sectas, sino son grupos delictivos que se dedican a la trata de personas. Como vemos en la nota que hemos visto, en esta chica, cómo realmente nos ha explicado realmente cómo funciona una secta y lo que suelen hacer. Básicamente, sobre todo cuando es del tema satánico. Y sí que es verdad que en Estados Unidos es en un sitio donde más hay este tipo de sectas, pero también entendemos que las hay por todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que allí como que está más normalizado todo esto, ¿no? Bueno, vamos siguiendo porque vamos a ver a otro monstruo. Hoy va de monstruos, chat. Hoy va de monstruos. Y os he dicho que hoy va a ser duro, bastante duro el programa. Porque se ha desmantelado y fijaros cómo va todo. Es que al final siempre he metido a alguien de poder. ¿Por qué? Porque si no es prácticamente imposible hacerlo. Es prácticamente imposible que una organización de estas características, si no está involucrado, vamos a decir de alguna manera, el poder, se pueda llevar a cabo. Y ahora nos vamos a Francia, para que veamos que realmente lo que estamos diciendo, por lo que estamos luchando, no es algo directamente, ¿cómo decirlo, no? De problema de un país. Todos los países lo tienen, pero según su idiosincrasia, lo he dicho y lo he repetido por millones de veces, lo usan de una manera diferente. Al igual que Estados Unidos es más sectario, vamos a decirlo así, es verdad, la proliferación es más grande a comparación de otros países, otros se dedican a otro tipo de cosas. Ahora nos vamos con un militar jefe de una red de pederastia. Ojo, nos vamos de un policía a un militar. Y a lo que me refiero es que básicamente este tipo de movimientos, de redes, tienen que estar avalados de algún modo por los de arriba, porque si no es prácticamente imposible que nadie pueda funcionar de estas características. Bueno, pues el susodicho, os lo voy a poner en pantalla, es este señor, otro monstruo. En este caso, ahí lo tenemos, militar, como os estoy diciendo. Vamos a lo que vamos. Este es un militar LGTB y jefe de una red de pederastia. El nuevo monstruo lo están llamando de Francia. Violaciones en serie de menores de 5 años. ¿Veis cómo las edades, básicamente si nos vamos a Loan, si nos vamos a Lian, que son los casos, por ejemplo, personales que más conocemos, estamos viendo que ciertas edades son más caras, vamos a decirlo así, por desgracia, estamos hablando de una manera muy cruel, pero es lo que es, que otras, ¿no? Lo que hablamos. Drogados y en algún caso con graves retrasos mentales. Francia. Descubren un nuevo monstruo en la figura de un individuo de 32 años
presidente de una asociación LGTB y militar que dirigía una red de pederastia valiéndose de su estatus como asistente social. Mira, esto pasa como en España. Aquí en España funciona, suelen estar involucrados lo que tiene que ver los asistentes sociales y lo institucional, más hacia lo institucional. Según el diario francés La Parisienne, que ha desvelado el caso, en un vídeo publicado en redes sociales, 5 adultos sodomizan a un niño de 2 a 3 años que es sujetado por el cuello por medio de una correa de perro. La víctima a veces parece dormida o drogada. En otro, una niña de menos de 3 años es también sodomizada por un hombre. Ella grita llamando a su madre y el violador la ordena callarse. El hecho de que el agresor hable francés será una pista para dar con los responsables de la red. Qué doloroso, por Dios. En efecto, los policías holandeses que encontraron el vídeo en la Deep Web informaron a sus colegas franceses que iniciaron la investigación en su país. Una colcha que parecía en uno de los vídeos sirvió como prueba para inculpar a Pierre-Alain Control, residente en el pueblo de Oudont, de 4.000 habitantes, cerca de la ciudad de Nasten. Comte obtuvo un diploma como asistente militar en diciembre del 2023. Solo 60 horas de curso le habilitaron para la asistencia social, le consideraron apto como familia de acogida y eso sí, indicó que admitía solo a menores entre 1 mes y 6 años de edad. Fíjate, el rango de edad más caro para prostituir a un niño. Muy conocido como militar de causas sociales, fundó una asociación LGTBIQIA. Estuvo también comprometido en la lucha contra la violencia conyugal y contra menores en otras organizaciones para las que distribuía violento metro. Útiles pedagógicos para alertar sobre la violencia psicológica, a los que otros llamaban microagresiones. Militante de la Francia insumisa, el partido de extrema izquierda, acusado por Jean-Luc Mélenchon, fue candidato a las elecciones departamentales por esa formación en 2021. Nadie entre sus colegas de la asociación o de partido sospechaba nunca por él, pero sí su madre, que ya le denunció, ojo al piojo, pero sí su madre, que ya le denunció cuando tenía 15 años por haber agredido sexualmente a un menor que acogía su propia familia. No hubo investigación judicial, o sea que además el muchachito tenía antecedentes. Tanto los policías como los responsables franceses de la OFMIN entre la lucha contra la violencia sobre menores describen las imágenes de los vídeos publicados por Comte como vomitivos y de una violencia insoportable. Una de las víctimas es una niña con una grave discapacidad mental y física, otra un bebé de 6 meses. Sí, 6 meses. Hay 4 acusados de haber participado en esos jueguecitos organizados por aquí el amigo. 3 franceses, un belga, que ya fueron acusados de violar a otro menor. Gracias a sus confesiones se han sabido que el jefe de la red de pederastia drogaba a las víctimas con calmantes que introducía en yogures. Los 5 acusados están en prisión a la espera de juicio. Podrían ser condenados a cadena perpetua. Como era de esperar, la militancia izquierdista del jefe de la red pederasta ha generado una polémica mediática entre también los políticos. Qué cosas, ¿no? Entre los políticos.
Solo la prensa considerada de derechas se ha hecho eco del caso, mientras que la progresista, incluidos los medios de radio y TV, pasan de puntillas a la ignorancia completa. Mira, eso también pasa aquí en España. Una actitud muy diferente a la adoptada en el caso de Disley Paycott, convertida en icono feminista, o con la violencia denunciada en el colegio Berat, escándalo en el que se han querido implicar al primer ministro Francois Bayrou. Así que aquí tenemos a este caballero, todo un señor, ¿cómo lo decimos? Un monstruo, ¿no? Eso es lo que tenemos en todos los países, por eso siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que debemos permanecer unidos, que tenemos que hacer una red, que esto es muy importante, que esto no es un juego y que esto está pasando en todos los países del mundo y que muchos de los niños que desaparecen, tipo Lian, tipo Loan, acaban muchas veces en estas redes asquerosas de menores, ¿no? Y hablando de menores y las redes asquerosas. Y esto ha pasado en España, pero ojo al piojo, porque pienso yo, sinceramente, que es algo que es una toma de una postura que tenemos que ver con el tema de que nuestros niños juegan o tienen WhatsApp y que parece ser que este tipo de monstruo se está infiltrando en redes o más bien en redes o apps que tienen que ver más con el tema de pues bueno, de estar en contacto con los compañeritos o estar en contacto con grupos y acaban, como veis, en sitios donde no deben. Estamos hablando de menores extremeños que reciben contenido sexual y violento en un macro grupo de WhatsApp. O sea que ahora los están atacando básicamente hasta por WhatsApp. Vamos a escuchar esta noticia que tenemos que tener en estos momentos muy, pero que muy en cuenta, porque estos monstruos se infiltran donde menos te lo esperas. Menores extremeños reciben contenido sexual y violento en un macrogrupo de WhatsApp. Los primeros casos se detectaron en Monesterio y La Garrovilla, pero toda la región está expuesta. En las imágenes, otros menores de edad son los protagonistas. Un niño usa una tablet y un móvil. // Eduardo Parra /. La voz de alarma la dio un menor a su monitora del campamento digital. Aseguraba que le habían metido en un grupo de WhatsApp donde había centenares de números más. Allí se estaba compartiendo contenido de carácter sexual y violento. Tras este caso, varios en Monesterio y La Garrovilla y, una semana después, centenares más en toda la región. La Policía Nacional alerta de la creación de diferentes grupos de mensajería instantánea donde se incluyen los teléfonos de niños y adolescentes. La inclusión se está produciendo de forma encadenada, aprovechando que muchos usuarios no tienen configurada la opción de control sobre quién puede añadirlos a grupos en aplicaciones de mensajería instantánea. Tienen nombres como Meted a toda España o Cacique Caci Caci, y como foto de grupo aparece una bandera de España con el águila. La cuestión preocupa a familias y autoridades, que ya están trabajando en ello. El Ayuntamiento de Monesterio, por ejemplo, ofrece asesoramiento a los padres que llaman para saber cómo actuar ante la situación, informa Carlos García, profesor del Campamento Digital CODID, un programa de competencias digitales destinado a la infancia. Todo comenzó hace 2 semanas, pero la explosión ha sido esta. En La Garrovilla, sus representantes municipales se reunieron con la Guardia Civil para alertar sobre el tema. La Guardia Civil de Badajoz y la de Cáceres trabajaron juntos ayer para compartir informaciones. Hay 2 denuncias sobre el tema, una en cada provincia. En ambas comandancias, agentes especializados están haciendo las gestiones pertinentes, informan. Los hechos están siendo objeto de análisis por parte de las unidades de investigación tecnológica de la Guardia Civil, consejos de la Policía Nacional. La Policía Nacional, por su parte, ha elaborado una serie de consejos para que los responsables de los menores sepan qué hacer si tienen un caso en la unidad familiar. Así,
Aconsejan que es bueno hablar con los menores para saber si están o han estado en uno de estos grupos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, piden que no se salgan del mismo y acudan con el terminal a denunciar lo antes posible, para tener pruebas. Habría que hacer lo mismo si ya no pertenecen al grupo, pero conservan el chat en el terminal. Te puede interesar. También recomiendan explicar. Bueno, pues esto es para que tomemos nota, porque esta gentuza se está infiltrando en todos los sitios que puede para, bueno, para que voy a contar algo o deciros algo que yo creo que sabéis. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Sé que es un programa duro hoy, pero es que de vez en cuando tiene que pasar, ¿no? Y esto lo que nos hace ver, que es muy importante, es el hecho de que esto es un mal a nivel mundial que hay que cortar. Manera de cortarlo, yo siempre lo he dicho, si somos capaces de crear una red alrededor de esta gente y tenerlos señalados con el dedo y darlo a entender y gritar a los cuatro vientos lo que está pasando, creo, se lo pondríamos bastante más difícil.